Supercrack Estrella presenta. Estados Unidos experimenta con universos paralelos y uno quizás se abrió. De hecho estamos entrando en otras realidades paralelas, sin darnos cuenta, en cuestión de segundos entramos en otra realidad alternativa a la nuestra sin darnos cuenta. Estas realidades paralelas son tan cercanas a la nuestra que apenas hay pequeñas diferencias entre nuestra realidad alternativa y la alternativa paralela. Explicado de forma clara, estos mundos paralelos, donde estamos entrando sin darnos cuenta, son tan parecidos al nuestro que apenas puedes notar pequeñas diferencias. El problema vendrá cuando estos saltos sean en realidades paralelas más alejadas de la nuestra, donde sí vamos a notar una gran diferencia. Ante esto la élite satánica necesita tener a los seres humanos el máximo de tiempo confinados y controlados. El agujero de gusano está creando un caos, en un segundo entramos de una realidad paralela a otra sin darnos cuenta. Antes de contar esto necesitamos hablar de un viajero del tiempo para poder entender mejor qué puede estar pasando actualmente en nuestro mundo. ¿Podría ser el coronavirus una cortina de humo para tapar algo más grande? ¿Han abierto un agujero de gusano con algún experimento? ¿Puede ser esa la causa de los avistamientos ovnis y los sonidos de trompetas? ¿Puede este agujero de gusano ya fuera abierto en el pasado? Vamos a contar primero una historia que tiene que ver con este agujero de gusano abierto en el pasado. Para ello hay que contar la historia del viajero del tiempo revela futuro. Cualquiera que vea las noticias estos días podría creer que el mundo está entrando en una dimensión desconocida y extraña, pero ¿y si te dijéramos que la otra dimensión de Stranger Things, el otro lado, es realmente verdad? Al Bielek nació en 1927, mientras trabajaba para varios contratistas militares. Las personas que trabajaron con él comenzaron a revelar la verdad sobre la participación del gobierno de los Estados Unidos en extraterrestres y en los programas PSYOPs, operaciones psicológicas. Cosas extrañas comenzaron a sucederle poco después. Reclutado en el proyecto Montauk, Bielek dijo que trabajó en su trabajo normal de día en California, y luego tomaría un tren subterráneo de levitación magnética subterránea altamente clasificado desde Los Ángeles hasta Montauk. El proyecto Montauk es una presunta serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos realizados en Cameron Montauk Air Force Station en Montauk, Long Island, con el propósito de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigación exótica que incluya viajes en el tiempo. En la década de 1980, cuando los programas de control de tiempo estaban operativos, los deberes de Al Bielek eran manejar las operaciones del programa de control mental y participar en algunos de los experimentos de viaje en el tiempo. La serie titulada Stranger Things tiene en gran parte que ver con todo esto. Tanto él como Duncan, que era uno de los programadores Montauk Boys de Al Bielek, viajaron a Marte en varias ocasiones. Durante una sesión de control mental viaje en el tiempo, tuvo visiones de grandes catástrofes en nuestro planeta, especialmente en los Estados Unidos. Sus visiones han sido resueltas en un mapa que muestra que en el futuro grandes partes de los Estados Unidos estarán bajo el agua, algo que coincide con las previsiones futuristas de la baraja de cartas Illuminati, donde se puede ver la ciudad de Nueva York inundada por el mar. Además de las visiones de muchos otros futuristas, de cómo se verá Estados Unidos en el futuro, probablemente la visión más atractiva vino del vidente estadounidense Edgar Cayce llamado el Profeta Durmiente, que recibió un mensaje que se transmitió mientras dormía, como el trance de que la Tierra se dividirá en muchos lugares, por lo que muchas partes de la costa este y la costa oeste, así como la parte central de los Estados Unidos estarán bajo el agua. Un supuesto superviviente del experimento de Filadelfia habló abiertamente sobre los programas del viaje en el tiempo y de lo que nos espera como civilización. Al Bielek nació en 1927 y desarrolló una carrera para sí mismo en algunos de los márgenes más extraños y controvertidos del ejército de los Estados Unidos. Afirma que la destreza tecnológica de los Estados Unidos es mucho más avanzada de lo que uno podría imaginar debido a las fuentes profundamente inusuales que el país tiene que extraer, incluidos los seres extraterrestres. También se ha expresado mediante el uso del lavado de cerebro psicológico en su gobierno, del cual él cree que fue una víctima. Lo que supuestamente vio hace tanto tiempo podría tener importantes implicaciones para el mundo de hoy. Bielek afirma que su participación en los márgenes de investigación tecnológica militar de Estados Unidos comenzó cuando fue reclutado para el proyecto Montauk. Afirma que para hacerlo, trabajaría en su trabajo diario en California antes de tomar un viaje en un tren clandestino de alto poder magnético desde Los Ángeles a Montauk para comenzar a trabajar en su otro trabajo. Fue aquí donde se involucró con los experimentos con la teoría del campo unificado.
En 1943, los Estados Unidos se involucraron con un supuesto experimento ahora infame, conocido como el Experimento Filadelfia. En este experimento, un buque de guerra llamado Useldridge estaba equipado con un equipo que permitía que la luz se doblara alrededor del barco y la tripulación y los teletransportara a otra ubicación. En la primera prueba, se informa que el barco desapareció y que parte de la tripulación se enfermó. Sin embargo, en el transcurso de la segunda prueba, hubo una catástrofe con muchos de los miembros de la tripulación siendo asesinados y otros perdiendo la cordura como resultado de su teletransportación. Los detalles del notorio proyecto han sido envueltos en secreto. Lo que Bialek afirma es debido al control mental ejercido sobre todos los que participaron en la configuración del experimento. Afirma que no recordaba lo que había sucedido hasta enero de 1988, cuando vio la película basada en el experimento de Filadelfia. Después de que sus recuerdos comenzaron a regresar, estaba decidido a compartir lo que sabía con el público en general, no solo sobre el experimento Filadelfia, sino también sobre sus otras actividades con el gobierno de los Estados Unidos. Bialek afirma que cuando trabajaba como contratista, él mismo estaba a cargo de las operaciones del programa Mind Control, que según dijo fue utilizado contra miembros del ejército de los Estados Unidos y sus contratistas para garantizar el completo secretismo en torno a algunas de sus operaciones más extrañas. Estos incluyen programas de viaje en el tiempo en los que Bialek afirma haber participado. Dijo que viajó a Marte en varias ocasiones y también visitó el año 100.000 a.C. para ver una estación de investigación y hasta el año 6037 para recuperar tecnología. También afirmó que habría una terrible catástrofe en las próximas décadas que cambiaría irrevocablemente el panorama de los Estados Unidos. Bialek afirma que no cree que hablar sobre sus experiencias haya alterado el curso del futuro tal como lo vio, porque estaba encerrado en su línea de tiempo. Por lo tanto, él no cree que esté poniendo al mundo en peligro al hablar sobre los eventos que sucederán en el futuro. Sin embargo, por la misma razón, esto significa que no importa qué horrores haya visto Bialek en el futuro, no hay forma de que la gente de hoy los evite. Bialek discute lo que recuerda de sus 6 semanas que pasó en el año 2137 y 2 años que pasó en 2749. Una cosa que quiero subrayar es que muchos de los acontecimientos que describió como haber sucedido, está sucediendo ahora en nuestro tiempo presente, la toma de posesión del nuevo orden mundial y el cambio climático devastador, para nombrar unos pocos. Describe lo que recuerda después de que saltó del Useldridge 13 de agosto de 1943, fecha del experimento Filadelfia. De acuerdo con la conspiración, un respetable número de cuestionables experimentos se realizaron en Montauk, Nueva York, durante los años 80, según un hombre que afirma haber estado involucrado, Alfred Bielek. Los experimentos abrieron accidentalmente un agujero en el hiperespacio en Montauk entre 1984 y 1943. El mismo señor cuenta que el agujero amenazaba con destruir el mundo y que solo gracias a él y a su hermano Duncan, que destruyeron todo el equipo, la cosa se arregló. Para que luego digan que los señores mayores siempre cuentan las mismas historietas de la mili. Todo esto lo contó antes de que se realizara la famosa serie Stranger Things, ya que la serie copia como podemos ver la historia. Este señor murió mucho antes de que esta serie existiera. La historia continúa. Se encontró con su hermano, Duncan Cameron, en un hospital del futuro durante 6 semanas, recuperándose de las lesiones por radiación. Predicciones del futuro. El sistema médico de ese futuro utiliza tratamientos vibracionales y ligeras. Los programas de televisión eran los programas educativos y de noticias. Ahí es donde se dio cuenta de que los cambios de la Tierra causaron una gran cantidad de cambios geográficos que comenzaron en principio del siglo XXI hasta el año 2025. Las costas y el interior de los Estados Unidos y Europa fueron drásticamente diferentes de la forma en que son ahora. El nivel del agua había subido y Florida se redujo a solo el Panhandle. Atlanta, que estaba a solo 3 kilómetros de la Ocean. De Mississippi se convirtieron en una vía navegable. Los Grandes Lagos se convirtió en una gran lago. La infraestructura de los Estados Unidos se había derrumbado. Los Estados Unidos y Canadá ya no asignaron como a medida que las naciones. Una forma suelta de la ley marcial locales existió 2137. El gobierno central se había ido. Los polos magnéticos de la Tierra comenzaron a cambiar, pero en esa línea de tiempo una estructura de poste artificial fue creado para evitar el colapso y la inversión de los polos magnéticos. Como resultado, los polos no flip. La población mundial se redujo a 300 millones, la población de Estados Unidos fue de alrededor de 50 millones.
Afirma que entre el 1954-2000 nuestro gobierno trabajó con los extranjeros la adquisición de tecnología, la espalda y la ingeniería directa, todas sus tecnologías. Los problemas empezaron entre 2003-2005, el nuevo orden mundial se está apoderando del planeta, pero luego de una guerra desarrollada, en algún momento una guerra estalló entre los rusos, China vs Estados Unidos, Europa, se destruyeron varias ciudades de Estados Unidos, el nuevo orden mundial se derrumbó. El gobierno tiene la tecnología para reducir el daño por radiación y los residuos nucleares dentro de unos pocos días, incluso ahora, pero se niega a usarlo por razones políticas. En el futuro, la tecnología se utiliza para limpiar la radiación remanente del WW3. Luego encontró a sí mismo, inexplicablemente, en el año 2749 durante casi 2 años, habla de lo que aprendió mientras estaba allí, luego fue llevado de vuelta a 2137 para recoger a Duncan, después de lo cual ambos fueron trasladados a 1983. Había basado en tierra y ciudades flotantes, las ciudades flotantes podrían trasladarse a diferentes partes de la Tierra. El sistema informático de inteligencia sintético era un sistema informático que corrió todo, no había ningún gobierno, era una estructura flotante cristalina enorme. Se les entrevistó telepáticamente. La estructura de la sociedad estaba completamente socialista, las necesidades básicas de supervivencia fueron atendidos para todos. Stranger Things. Conoce el proyecto Montauk, la historia que inspiró a la serie. La base que se encuentra ubicada en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York. El misterioso proyecto fue realizado por encargo del ejército de Estados Unidos en 1942 en el Camero o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk. Esta base se convirtió en un centro de vigilancia en la Guerra Fría y tenía un enorme radar que podía verse a kilómetros de distancia. Fue a partir de 1980 que empezaron a surgir diversas teorías conspiradoras sobre el proyecto Montauk. Una de estas habla sobre desarrollar técnicas relacionadas con la telequinesis e investigaciones relacionadas a actividades paranormales, que incluían viajes en el tiempo. Además, se hablaba sobre niños secuestrados para someterlos a crueles experimentos que incluían pruebas mentales. La instalación fue cerrada en 1981, luego de la publicación de un libro escrito por Preston Nichols y Preston Moon, titulado El Proyecto Montauk, que revelaba los horrendos experimentos que realizaban en la instalación y aprobados por el gobierno de Estados Unidos. A pesar que aún no se ha corroborado si tales relatos son ciertos, lo más probable es que los hermanos Duffer se hayan inspirados en aquella historia para crear el laboratorio de Hawkins. Según su versión, lo que Nichols llama la bestia apareció ante ellos cuando decidieron clausurar todo el experimento. En ese momento, recuerda el autor del libro, Duncan dejó salir al monstruo de su subconsciente y solo lo pudieron derrotar destruyendo todo el equipo. ¿Os suena familiar? Esta idea es más Stranger Things que el propio Demogorgon, así que no es de extrañar que los hermanos Duffer quisieran llamar a la serie originalmente Montauk. Aunque se ha confirmado que el proyecto MK Ultra sí existió, muchos expertos tienen numerosas dudas con el proyecto Montauk, pero, sea verdad o no, es fascinante comprobar cuánto de ellos hay en Stranger Things. Eso sí, no esperes que Once viaje en el tiempo, Hawkins todavía la necesita. El agujero se pudo otra vez abrir, el agujero quedó abierto otra vez, en el condado de Suffolk en el 2019 por algún tipo de experimento, en el estado de Nueva York. Por esta razón aumentan el triple avistamientos de ovnis en Nueva York en el 2019, esta podría ser la razón del coronavirus. La mayor parte de los avistamientos ocurrieron en Manhattan y Queens, con 12 casos reportados en cada condado, según datos del Centro Nacional de Informes OVNI. Según un nuevo reporte de NewPost, 35 residentes de la Gran Manzana reportaron ovnis en 2019, 3 veces más que los 12 reportados el año anterior. La mayor parte de los avistamientos ocurrieron en Manhattan y Queens, con 12 reportados en cada condado, según datos del Centro Nacional de Informes OVNI. Por otra parte, Brooklyn registró 8 avistamientos, mientras que Staten Island y el Bronx solo reportaron 2 y 1 respectivamente. Los reportes varían, desde objetos plateados, en forma de cigarro, a un orbe verde brillante, hasta estrellas brillantes lunares blancos. Una residente de Prospect Park incluso publicó un video de una bola naranja rebotando en el cielo. Por otra parte, un automovilista en Queens dijo haber quedado paralizado al ver un objeto plano en forma de platillo entre la calle y 112 y Northern Boulevard en Corona el verano pasado.
En total, el estado de Nueva York vio un aumento de 52% en los avistamientos de ovnis. 164 fueron reportados el año pasado, en comparación a 108 en 2018. ¿Alguien nos vigila? Aumentan avistamientos de ovnis en Nueva York. Las formas de los ovnis varían desde figuras tipo cigarro, bolas de fuego, vehículos plateados, una luz verde. El Post retoma un caso en Prospect Park, reportado por una residente de Brooklyn, Catherine Kocherkin, quien publicó un video de 30 segundos de una bola naranja en el cielo. Todo esto ocurrió un poco antes del coronavirus. Solo hay unos pocos meses de relación entre este agujero abierto accidentalmente y lo que ocurrió luego con el coronavirus. Este agujero creciendo, solo podemos realizar teorías, pero el mundo está muy extraño últimamente. ¿Alguien más vio esto anoche en el cielo o alrededor de la medianoche? ¿Alguna idea de lo que podría ser? Publicó en su página de Facebook el 20 de octubre. Otro reporte en el mismo condado fue de 6 naves flotantes que destrellaban luces rojas y blancas la madrugada del 12 de diciembre, todas son fechas cercanas al coronavirus. A nivel estatal, Nueva York experimentó un aumento del 52% en los avistamientos de ovnis a 164 en 2019. Estos fenómenos han llamado la atención de autoridades, incluso del ejército de los Estados Unidos, que en 2017 reveló que tiene avistamientos de sus pilotos. El año pasado también se dieron a conocer vídeos de varios años captados por elementos de la Fuerza Aérea y la Marina. El portavoz Joseph Gradiser dijo que la Marina no sabe exactamente qué son los objetos. Los 3 vídeos, uno de 2004 y 2 de 2015, muestran incursiones en nuestros campos de entrenamiento militar por fenómenos aéreos no identificados. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos, creen que este año 2019 podrían, por primera vez en la historia humana, abrir un portal hacia una dimensión paralela. ¿Podría ser este el experimento que abrió el agujero de gusano en Nueva York? ¿Puede ser este virus una cortina de humo? Este experimento de Tennessee, Estados Unidos, de alguna manera pudo abrir el agujero de gusano abierto en Nueva York en los años 80. Ocurrió en el 2019, así lo afirmó la líder del equipo y física Lea Broussard a la cadena NBC. Los científicos están avanzando en la construcción del equipo necesario para explicar los resultados anómalos obtenidos por físicos de partículas en los años 90, cuando midieron el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones una vez se eliminaban del núcleo de un átomo. En aquel momento, según recoge el diario The Independent, los científicos vieron que los neutrones se descomponían a diferentes velocidades, en lugar de al mismo tiempo, tal y como había esperado. Para probar la existencia de un universo paralelo, el experimento que esperan realizar antes de que termine 2019 consistirá en disparar a través de un túnel de 15 metros unas de neutrones que tendrán que atravesar un potente imán para llegar hasta una pared impenetrable. Al otro lado de la misma se instalará un detector de neutrones que, en condiciones normales, no debería detectar nada. Pero, si por el contrario sí detecta los neutrones, la teoría de estos físicos estadounidenses es que los neutrones lanzados habrían atravesado la pared oscilando en un mundo espejo, lo cual sería la primera prueba de la historia de la existencia de una dimensión paralela. Es muy raro, reconoció Broussard, que contó que para realizar este experimento han utilizado material y recursos de los que ya disponían en Oak Ridge. De este experimento pudo crear un agujero de gusano del tamaño de una pelota de tenis. Probar la existencia de un universo paralelo, una dimensión paralela o un mundo espejo es una de las obsesiones de los físicos cuánticos, y de la élite satánica que quiere escapar de la Tierra. Hay diferentes teorías que exploran este tema, como la teoría de cuerdas, y todas ellas, con diferente fundamentación teórica, buscan probar la existencia de un multiverso. El multiverso es algo que hemos visto en numerosísimas obras de ficción, tanto en la gran pantalla como en la literatura. Este año, sin ir más lejos, Vengadores Endgame o Spider-Man: Un Nuevo Universo tratan el tema de las dimensiones paralelas, y los científicos de Oak Ridge creen que ya tienen lo necesario para probar la existencia de un universo paralelo. El objetivo de este equipo, como sus responsables explican, es fundamentar los resultados que se consiguieron en los años 90, cuando se midió, por primera vez, el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones cuando se alejaban del núcleo de un átomo. No todos lo hicieron a la misma velocidad, como debería haber pasado, y eso es lo que da pie al nuevo experimento. La intención es que, antes de acabar este año 2019, los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge disparen unas de neutrones a través de un túnel de 15 metros.
será algo a toda velocidad, pero antes de llegar al extremo opuesto, los neutrones tendrán que atravesar un potente imán. Al otro lado habrá una pared impenetrable con un sensor, en teoría, no debería detectar nada, ya que los neutrones no podrán atravesar la pared, pero si alguno de los sensores recibe una señal, será una muestra que el neutrón no ha viajado por el mismo espacio y, por tanto, la primera prueba de la existencia de una dimensión espejo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.